Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a meditar en esta noche en la palabra de nuestro Dios. Porque cuán importante es meditar en la palabra de nuestro Dios. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo había dicho que cuán importante es conocer la palabra de nuestro Dios. Y a través de la palabra de nuestro Dios siempre Dios nos habla a nosotros para que podamos ir aprendiendo y, por supuesto, como dice la palabra de Dios, también ir creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento, en el poder de Dios y también en la sabiduría que viene de nuestro Dios. En esta ocasión hemos leído en esta noche la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16 y versículo número 13 en adelante, donde encontramos que la Biblia, la palabra de nuestro Dios, dice desde el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, le hace una pregunta el Señor Jesús a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le hace una entrevista, le hace a sus discípulos, le indaga, le empieza a tomar como un examen a sus discípulos y les dice: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Refiriéndose a él, Jesús. Entonces sus discípulos le respondieron y le dijeron: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, el profeta Elías, el Elías Tisbita, otros creen que eres el profeta Jeremías u algunos de los profetas. Eso dicen la gente. Aleluya. Entonces Jesús, cuando escucha el comentario o la respuesta que le dan sus discípulos, entonces Jesús dice: bueno, eso es el pensamiento de la gente de allá afuera. Entonces Jesús dice: ahora yo quiero saber la posición de cada uno de ustedes. Y por ende le dice, y les dijo Jesús en el verso 15: y vosotros, refiriéndose a los 12, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús le hace una pregunta a ellos y le dice: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué creen que soy yo? De los 12 solamente uno respondió, el cual se llama Simón. Y dice en el verso 16: respondiendo Simón, es decir, el único, el que sobresalió sobre todos sus demás compañeros que fueron llamados por Jesús a ser discípulos y luego apóstoles, el único, el que se puso, hermanos, a responder a la pregunta de Jesús fue Simón Pedro. Y este Pedro dijo: tú eres el Cristo. Miren la respuesta de Pedro, de Simón Pedro, a la pregunta de Jesús. Porque Jesús le hace una pregunta, hermanos, y le dice: ¿y vosotros qué pensamiento tienen? ¿Quién cree usted que soy yo? Entonces Pedro, sin titubear, sale y le responde a Jesús y le dice: aleluya, y le dijo: tú eres. Es decir, le da una confirmación y lo dice con convicción cuando dice: tú eres el Cristo. Y luego el Cristo, y luego hay una coma y dice: el Hijo del Dios viviente. Mire, hermanos, la forma como como Simón Pedro responde, le dice, sin titubear, le dice: tú eres. Tú no eres, le dice, tú no eres Elías, tú no eres Jeremías, tú no eres Juan el Bautista, tú no eres ningún profeta. En otras palabras le dice: tú eres Dios con nosotros. En otras palabras le está diciendo: tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que en el verso 17 dice: entonces le respondió Jesús y dice: bienaventurado eres. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Mire que le dice: Jesús
al escuchar la respuesta de Pedro, Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado significa eres dichoso, eres feliz. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aleluya. Y le dice: porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesús se admira y se sorprende y se alegra a la misma vez. Mire que ahí habían 12 discípulos y a uno nada más Jesús le dijo: eres bienaventurado. Todos tenían el mismo privilegio, la misma dicha de poder escucharle a Jesús, de poder ver los milagros que él hacía y de poder ver su forma de vida, su conducta, todo. Los 12 discípulos siempre andaban con Jesús. Pero podemos ver aquí que solamente Pedro, Simón Pedro, solamente él pudo declarar con certeza lo que era algo real. Y Jesús le dice: esto no te reveló carne, esto no te reveló sangre, aleluya, sino que esto, Pedro, te reveló mi Padre que está en los cielos. Y por cuanto entiendo que esto te reveló a ti mi Padre que está en los cielos, yo te digo que tú eres bienaventurado. Yo te digo que tú eres feliz, dichoso. Por lo visto, Pedro, tú tienes algo del cual el Padre se alegra, se goza contigo. Por eso te digo que tú eres bienaventurado, Pedro. Maravilloso es el nombre de Jesucristo para siempre. Porque le dice: esto no te reveló carne ni sangre. Esto no te dijo un profeta, no te dijo un evangelista, no te dijo ningún ser humano. Esto te reveló mi Padre. Esto te reveló el Todopoderoso. Esto te lo reveló Jehová, Dios de los ejércitos. Él te lo reveló, Él te lo aclaró, Él puso la palabra precisa en tu boca y tú, como un hombre valiente, lo declaraste. Y te felicito, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Maravilloso es el nombre de Jesús. Y ahí en el verso 18 Jesús le dice: y yo también te digo. A ella Dios le dice a Simón, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Gloria a Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso es el nombre de Jesús. Note que Jesús, después que le escucha a Pedro responder, Jesús le dice: y yo también te digo. Jesús también le declaró a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra pequeña, una piedra chiquita. Le dice: yo también te digo que tú eres, aleluya, mire, que tú eres Pedro. Maravilloso es el nombre de Jesús. Y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note que le habla de roca. Yo no sé si usted sabía que hay una diferencia en piedra y roca. Las piedras son, hermanos, un elemento muy pequeños. Por ejemplo, la Biblia habla de David cuando iba a ir a pelear contra este gigante Goliat. Dice que él descendió al arroyo y cogió 5 piedras lisas. Es decir, para poder él utilizar esas piedras, pues tenían que ser pequeñas. Si decía cogió 5 rocas, era algo imposible, porque la roca es grande y las piedras son pequeñas. Y cuando vemos aquí que Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, en otras palabras, le está diciendo, tú eres una piedra pequeña. Aleluya. Pero sin embargo le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca,
¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Jesús es el fundamento. Jesús es la roca inconmovible. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Edificar con qué? Con el elemento que se manifestó en la vida de Pedro. Poderoso es el Señor. Yo meditando en esto y digo, a Pedro le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra. Y ahí el fundamento le dice, el fundamento es Cristo. Hay un fundamento, la roca es el fundamento. Y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. No le dice la iglesia, le dice mi iglesia. Aquí hay un mensaje muy profundo que Jesús nos dejó a nosotros. Jesús, para edificar su iglesia, hermanos queridos, nos da aquí una enseñanza, un mensaje que para que Él pueda contar con las personas con las cuales Él va a edificar su iglesia, pues tiene que tener la misma característica que tuvo el apóstol Pedro. Es decir, cuando hablamos de piedra, hablamos de algo sólido, de algo fuerte, de algo que es, hermanos, de algo en la cual uno puede confiar realmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Le dice, tú eres piedra pequeña, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dice, y le dice, y a ti, después dice, y las edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Quiere decir que las fuerzas infernales siempre ha intentado y sigue intentando hasta el día de hoy de destruir la iglesia de Jesús, porque acá dice no prevalecerá contra ella. Y si viene, por cuanto está bien edificada, no podrá, hermanos, deshacer la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque está edificada con piedra, con personas que tienen firmeza en Dios. Y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí va a intentar de atacar, pero no va a prevalecer. Cuando nosotros empezamos a meditar en esto, nos damos cuenta que Jesús ya se anticipó. Jesús ya había dicho y declarado que las fuerzas infernales iban a atacar a la iglesia de Jesús. Pero sin embargo Jesús dice a Pedro y a todos nosotros que si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la misma característica como la tuvo en esta ocasión el apóstol Pedro, pues Dios cuenta con nosotros. Por ejemplo, el Machu Picchu, nosotros al meditar podemos darnos cuenta que esa construcción está construida ¿con qué? Con piedra. ¿Y cuántos años tiene esa construcción? Y hasta el día de hoy se mantiene intacta. No lo daña nada ni nadie. ¿Por qué? Porque es algo que ni siquiera le penetra la humedad, ni siquiera le hace daño la lluvia, el calor, nada. Porque es, hermanos, un elemento muy fuerte. Aleluya. Y el cristiano, en la cual Jesús se refería aquí, con la cual contar para que sea parte del edificio espiritual, pues tenemos que ser también como una piedra nosotros. Aleluya. Que nada no nos penetre, nada de afuera tiene que penetrar en nosotros. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros meditamos en la vida de aquel Noé, cuando Dios le dice, prepárate un arca y la tienes que calafatear por fuera y por dentro,
¿Para qué? Para que el agua sucia no pudiera entrarse adentro de la barca. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuán importante es, amados hermanos, entender esto, que Jesús, Dios, anhela que nosotros tengamos esa misma calificación también, ¿verdad? De que el mismo Señor también diga de cada uno y cuente con cada uno de nosotros al decir: y tú eres fulano de tal, y yo te digo que tú eres fulano de tal. Aleluya. Y sobre esta roca, en otras palabras, tú eres uno de las piedras que estoy buscando y he encontrado. Y con esta clase de persona yo edificaré sobre esta roca mi iglesia. Porque mi iglesia tiene que mantenerse firme hasta el final. Y ninguna fuerzas infernales lo tiene que derribar. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces allí nosotros al mirar y al contemplar lo que Jesús dice aquí, cuán importante, y en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo, amados hermanos, nos damos cuenta que para ser parte de la iglesia de Jesucristo, tiene que haber en cada uno de nosotros una solidez y una transparencia. Tiene que haber una fuerza dentro de nosotros, porque las fuerzas infernales vienen, las ofertas satánicas vienen. ¿No dice la Biblia que en los últimos tiempos que el maligno con sus fechorías, con sus acechanzas, si fuere posible, dice, engañarían aún a los escogidos? Eso quiere decir que él intentará de muchas maneras, con el fin y con el hecho de poder conseguir de que él pueda inyectar en ese hombre o en esa persona sus maquinaciones. Sin embargo, cuando nosotros tenemos solidez y sabemos quién es nuestro Señor Jesús, le conocemos quién es Él, sabemos que Él es real, que Él es grande, que Él es poderoso. Aleluya. Por más que en ocasiones nos damos cuenta que no sentimos su respaldo, pero ser como aquel Pedro: tú eres el Cristo. Y como decía el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y decir también como aquel hombre Job, cuando dijo: aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Eso es tener una vida sólida. Eso es no, hermanos, rendirse ante los obstáculos, ante las acechanzas del enemigo, sino que en esos momentos es donde uno tiene que confiar, creer en Dios. Aleluya. Aunque venga lo que venga, uno se mantenga como una piedrecita blanca. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Aleluya. Vamos al libro de Pedro. Maravilloso es el nombre de Jesús. Aleluya. En el capítulo número 2 de Primera de Pedro, dice: Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4 dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pedro dice aquí: acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice en el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo: por lo cual también contiene la escritura, y dice: he aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, escuchen, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¡Qué tremendo! Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¡Qué tremendo es la palabra de nuestro Dios! Es decir, la persona que no cree en lo que dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, en lugar de que sean edificados, de que sean parte del edificio que Cristo dice, edificaré mi iglesia, y Cristo mismo es el que va, el que está construyendo y edificando la iglesia, porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y Él sabe qué tipo de materiales son lo que Él escoge y va edificando, y es parte. Aleluya, porque aquí dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose de Jesús. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La gente que rechaza, la gente que no cree, pues en lugar de que le sea bendición, Cristo le es todo lo contrario. Aleluya. Porque tropiezan, dice, en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿En qué ellos se tropiezan? En la palabra. ¿Por qué? Porque tuercen la palabra. Aleluya. Y nosotros no podemos torcer la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios la tenemos que obedecer tal y cual como está escrito aquí en este santo libro. La tenemos que creer y obedecer. Y en el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Note que dice, mas vosotros sois linajes escogido. ¿Quién es el que escoge? Dios. Porque Jesús le dijo a Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También aún de las adoraciones, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, Jesús habló, tales adoradores busca el Padre. Es decir, el que selecciona para que Él pueda recibir esas adoraciones, alabanza, Dios la escoge. Dios selecciona, a Dios no le impresiona al ver miles de gente tocando un teclado, tocando una guitarra, tocando un charango, tocando cualquier tipo de instrumento, y cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede aprender, porque hoy en día tenemos por las redes sociales tutoriales que te pueden instruir, que te pueden enseñar, uno puede aprender, pero no todos tienen el privilegio y la bendición de parte de Dios de poder adorarle al Padre en espíritu y en verdad. De tal manera que el Padre sienta gozo al escuchar a alguien en esta tierra que le está alabando con todo el corazón. Como aquel salmista David, ¿se acuerda usted? Un simple instrumento de arpa tenía, no como el arpa que hoy en día se luce por ciertos lugares. No, él tenía un arpa a la antigua. Aleluya. Y con esa arpa él alababa a Dios y lo hacía con todo su corazón, de tal manera que el escritor de los libros del profeta Samuel, primera y segunda, habla de él, que David lo califican así, el dulce cantor de Israel. Es decir, la gente cuando le escuchaban cantar a David, la gente se gozaba, se alegraba y decía, qué lindo, qué bonito canta. ¡Uy, cómo se siente una paz preciosa! Ahí tenemos la evidencia del rey Saúl. Cuando estaba siendo atacado por los espíritus inmundos, por los demonios, venía David con su arpa, y cuando David tocaba el arpa y le cantaba a Dios, dice que los demonios
se apartaban de Saúl. Y en lugar de Saúl sentir la perturbación, la aflicción, la angustia, la tristeza en su alma, sentía una paz, porque había ahí un verdadero adorador. Estaba allí un hombre que le adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando Dios le escuchaba y le veía a David cantar y entonar esos instrumentos, pues Dios se alegraba, Dios se gozaba. Y hasta inclusive me imagino que Dios le decía a sus ángeles allá en su trono, le decían: silencio, porque allá en la tierra hay uno que me está adorando. Y la Biblia dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y si hay uno que está allí reunido, pero que le adora y le alaba a Dios de verdad, Dios puede decir a sus millares de ángeles: silencio, que se quede el cielo, porque hay alguien allá en la tierra que me está adorando, que me está alabando, y ante mi presencia su alabanza sube como un olor grato, como una ofrenda de gratitud. Eso me llena, eso me cautiva, eso me alegra mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios es el que escoge quiénes son los que realmente le adoran a Él en espíritu y en verdad. Y así como Dios escoge y busca a alguien que se ponga a la brecha, busca a alguien que interceda, busca a alguien que se ponga a la voluntad de Dios. Dios busca. Por eso que Él dice: el que busca, halla. Y Jesús, el Dios Todopoderoso, no se cansa de buscar, no se cansa. Aunque la Biblia dice: he buscado entre miles y no he hallado ni siquiera uno. Pero no por eso Él se desanima. Él sigue buscando, Él sigue buscando y buscando. Y si nuestro Padre, nuestro Dios es así, nosotros también tenemos que ser así. Por eso es que la Biblia dice: nosotros no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que creer en nuestro Dios. Si hoy no es mañana, si mañana no es pasado mañana, pero hay que esperar en Dios en todo tiempo. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que dice la Biblia, por eso es que dice Dios le dijo a Pedro: Pedro, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que tú eres una piedra, yo te digo que contra ti nadie va a poder. Te va a atacar el demonio, te va a atacar los espíritus inmundos, pero nada te podrá deslizar del lugar donde yo te estoy poniendo. Aleluya. Porque si mi Padre Celestial te ha revelado todas estas cosas, es porque Él ve en ti cosas extraordinarias. Y por el camino iremos trabajando contigo. Tú eres una pequeña piedra. De repente hay cosas que hay que limpiarte, pero te vamos a limpiar. Aleluya. Por eso te digo, Pedro, tú eres bienaventurado. Y aunque Pedro se veía que tenía muchos errores, Pedro se veía que tenía muchas cosas que no cualificaba, aleluya, con el nombramiento que le daba a Jesucristo, pero Jesús le dijo: no te preocupes, todo tiene su tiempo, tranquilo. Y por eso que Él aquí viene y exalta al apóstol Pedro y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estaba yo, decía Pedro, en las tinieblas, pero hoy estoy en su luz admirable. ¿Para qué? Para que pueda anunciar sus virtudes, su grandeza, su misericordia. Aleluya. Y dice todavía: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, aleluya, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Poderoso es nuestro Dios para siempre. Eso es lo que como experiencia el apóstol Pablo nos deja. Y llegó un momento, él, por causa de la palabra de Dios, lo llevaron en la cárcel.
lo azotaron. Es decir, lo maltrataron físicamente. Pero en ningún momento él salió de la cárcel, salió por las calles triste diciendo: mira, por causa del evangelio, cómo sufro, mira lo que me hacen. No, la Biblia dice que salían después de ser azotados gozosos. Salían de esos lugares gozoso, alegre. Decían: wow, si a nuestro líder, a nuestro maestro, a nuestro Señor Jesucristo le hicieron cosas peores, lo que nosotros estamos pasando no es nada. Aleluya. Y si algo nos está pasando a nosotros, somos partícipes del padecimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, estaban diciendo: andando y viviendo nosotros así, estamos yendo hacia la patria celestial. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué tremendo es nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pedro entendió que Jesús le había dicho cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca no hay otro fundamento. Hay un solo fundamento. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay cuatro iglesias. Jesús habló y dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesucristo es una sola. Jesús también se autocalifica y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y también dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. No solamente piedras, sino que nos califican como corderos, como ovejas de su rebaño. Aleluya. Y todo lo que son ovejas de Jesucristo le escuchan a Él. Y cuando Jesús habla, Él no confunde a nadie. Poderoso es el nombre de Jesús. Mire lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan. Ya vamos culminando. El Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. En el verso 2 del capítulo 10 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Están escuchando? Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Aleluya. Y a sus ovejas llama y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Nuestro Señor Jesucristo sabe cuál es el nombre de cada uno de sus ovejas. No hace falta que le digamos a nuestros, si nosotros somos ovejas de Cristo, no hace falta que le digamos: Señor, por favor, acuérdate de mí. Porque Jesús, Dios, no es como nosotros. Nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro, que es pequeño, a veces devaría, a veces nos olvidamos, somos olvidadizos, como dice Santiago, su palabra. No seamos oidores olvidadizos, nos olvidamos fácilmente, pero nuestro Dios nada se olvida. A su nombre, gloria. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿La voz de quién? De Cristo Jesús. Aleluya. Volvió en el verso 7, dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y allí dice el verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo, verso 11, soy el buen
pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso el salmista David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No le faltará pasto. Si es oveja, no le faltará pasto, no le faltará agua. Siempre Jesús le llevará en lugares de delicados pastos, bajo sombra lo hará reposar. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Y en el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por esto, verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo es nuestro Dios, amados hermanos. Ese es el Cristo a quien nosotros le adoramos y le alabamos. Por eso cuando nos encontremos en situaciones de prueba, en situaciones de lucha, en situaciones de tentación, siempre tenemos que saber que no andamos solo. Que Cristo, Él dice, Él viene y saca las ovejas, los lleva y Él va adelante. Él los va guiando, aleluya. Y Él va conversando con sus ovejitas y sus ovejas escuchan su voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo he escuchado mucho diciendo que el arrebatamiento a mucho le va a sorprender. ¿Sabe a quiénes le va a sorprender el arrebatamiento? A los que no son ovejas de Jesucristo. Porque Jesús se comunica con sus ovejas. Jesús habla con sus ovejas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Es verdad que la Biblia dice que el regreso de Jesús, el arrebatamiento, será como ladrón en la noche. Sí, vendrá como ladrón en la noche. Pero también el apóstol Pablo dice: nosotros no somos de la noche, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos del día, nosotros somos hijos de luz. Por tanto dice, para nosotros no, Jesús no vendrá como ladrón en la noche. Por eso es que Jesús dice: velad y orad, para que aquel día nos sorprenda. Y cuando uno es hijo de luz, entonces uno está pendiente, uno está hasta inclusive en su mente hablando con Dios, preguntándole ciertas cosas a nuestro Dios en la mente, aún ahí trabajando, aún allí conduciéndose hacia ciertos lugares. Uno va meditando, uno va conversando con Dios espiritualmente. En su mente uno va hablando, hasta inclusive si ha cometido ciertas cosas que no le agradan a Dios, se va humillando, se va arrepintiendo, van cayendo lágrimas de arrepentimiento, de dolor, de pena por lo que ha hecho, por lo que dijo, por lo que actuó. Uno se va a ir pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque sabe que hay alguien que camina con él, porque sabe que hay alguien que va delante de él o de ella. Entonces, ¿qué hace? Yo no puedo estar así. Entonces, lo que hace es, se va humillando ante la presencia de Dios. Y cuando Dios ve que la humillación es verdadera, pronto de la presencia de Dios viene tiempo de refrigerio. En otras palabras, viene consolación, viene el perdón de Dios para nuestras vidas. Cristo vive para siempre. Así es que, hermano, el enemigo intentará de miles y de miles maneras de destruir a la iglesia de Jesucristo. Bien, pero mientras la iglesia de Jesucristo nos mantengamos como una piedra, es decir, nos mantengamos sumisos, mientras que nos mantengamos allí, que seamos sólidos, que venga cualquier viento de doctrina,
que venga cualquier cosa, nosotros tenemos que decir como aquel salmista David: yo estoy en la casa de Jehová como planta de olivo. Estoy plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios floreceré. Aleluya. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Cristo vive. Hoy estuve conversando con una persona y me estaba preguntando de ciertas cosas. Y yo le dije: mira, discúlpeme, pero si yo hago eso, de lo que usted me está indicando, si yo hago eso, entonces automáticamente estoy diciéndole a Dios con mis acciones, con mis hechos: yo no creo mucho en ti que tú puedes hacer. Por eso es que recurro aquí. Y me dice: sí, pero Dios ha puesto también esas cosas. Sí, Dios ha puesto, ¿sabe para quién? Para los que no tienen fe en Él. El que no tiene fe en Dios, entonces Dios permite esas cosas. Así como le dijo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le permitió que pudieran dar carta de repudio a su mujer, y cuántas cosas permitió. Y Jesús revela y dice: ¿sabe por qué Dios permitió esas cosas? O Moisés, mejor dicho, ¿sabe por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Por eso se permitió, pero al principio no era así. Y entonces le dije: todas esas cosas Dios permite que estén por allí para aquellos que no tienen fe en Dios. Porque para Dios, le dije a esta persona, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Cuando la ciencia médica dice: ya no se puede, hicimos todo lo que pudimos, y esa persona que está ya al borde de la muerte recurre a Dios con todo su corazón, Dios es capaz de taparle la boca a la ciencia médica. Dios es capaz de taparle la boca al doctor más antiguo, más experimentado. Le puede tapar la boca con grandes milagros. Aleluya. Y de tal manera que la ciencia médica, los doctores, las gentes más estudiosas sobre ese tema pueden quedarse admirados y poder decir: realmente Dios existe. Y para Dios nada es imposible. Él hasta el día de hoy crea órganos nuevos, cerebro nuevo, vista nueva, la audición nueva, todo nuevo. Él lo hace todo nuevo. Aleluya. Y si no creemos en Él, vayamos a preguntarle a Jeremías, porque Jeremías dice: ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Y la respuesta es: nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Jesús dijo: si el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará o responderá sus peticiones? Pero Jesús, Dios, quiere ver en nosotros firmeza, solidez, convicción. Decir: no me avergüenzo del Evangelio. Si tengo que padecer, no me importa. El apóstol Pablo decía: estoy adiestrado para cualquier etapa de la vida. Si hay que vivir en la pobreza, estoy preparado para eso. Para la abundancia, estoy preparado para eso. Me metieron en la cárcel, fui azotado, casi moribundo. Para todo estoy preparado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Eso es tener firmeza. Eso es tener convicción. Ese tipo de actitud, de carácter. Con ese tipo de personas que Cristo cuenta y dice: esta es parte de mi iglesia. Porque con esta clase de personas ninguna fuerza satánica derribará mi iglesia, porque esta gente sí son de verdad. Y Jesús dice: el que oye esta palabra y la hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca.
Es decir, es inteligente, sabe dónde edificar. No edifica en cualquier sitio, no. Dice, tengo que edificar sobre la roca. Tengo que edificar sobre el fundamento que ya está puesta. ¿Quién puso el fundamento? Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy la roca, yo soy el fundamento, yo soy la piedra principal. Y sobre ese fundamento mi iglesia edificaré. Y el que es prudente, el que es inteligente, pues edifica su casa, es decir, su vida sobre esa roca. Y el que edifica sobre esa roca, sobre ese fundamento, su vida, dice, vienen lluvias, descendieron lluvias, vinieron ríos y viento con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada su vida sobre la roca. Vino la prueba, vino la tentación, el diablo quiso sacarla allí, pero no pudo, porque ya su vida está plantada en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Si antes era débil, ahora en Cristo somos más que vencedores. ¡Aleluya! Porque cuando estamos medrosos, Jesús siempre nos dirá, no temas, manada pequeña, no temas, tened ánimo, porque yo estoy contigo. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Y con esas clases de personas es que Cristo cuenta. Y Él va buscando, y cuando encuentra, Jesús mismo le llama. Cuando Saulo de Tarso iba hacia la ciudad de Damasco, Jesús conocía su corazón y le salió al encuentro. Y cuando lo salió al encuentro, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces el apóstol, que luego fue apóstol, Saulo en aquel entonces, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dice, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y aunque Ananías después dijo, adiós, Señor, hemos escuchado la fama de este hombre, mas Cristo le dice, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes porque, le dice, porque instrumento escogido me es este. Yo lo escogí, es un instrumento poderoso. Y yo le enseñaré y le mostraré muchas cosas. Él va a aprender, él tiene capacidad y yo lo conozco. Este es un instrumento que yo mismo lo escogí. Nosotros lo escogimos para cosas grandes. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Y cuán bello, cuán precioso es cuando Dios mismo nos escoge. Qué lindo es cuando Dios mismo diga, Él es mi hijo, ella es mi hija, o que diga, Él es mi siervo. Lo que más nos debe, hermanos, alegrar es cuando escuchamos que Dios mismo diga, Él es mi hijo. Lo que dijo Dios de Jesús, Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él con sus actitudes, con sus acciones, con su servicio, alegrará mi corazón. Yo tengo complacencia en mi hijo que está allí. ¡Aleluya! Qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Y ese es el Dios, ese es el Cristo a quien nosotros hemos venido en esta noche a adorarle, alabarle y por supuesto sentarnos y escucharle en esta noche. Y esta es la palabra que Dios nos ha permitido en esta noche escuchar, hermanos. Así que ya sabemos, Jesús cuenta con aquellas personas que son sólidas, que son firmes, aleluya, y que tienen decisión presente para obtener una bendición futura en el Señor.